que creo que es importante, ¿no? Y es, ¿los superhéroes están de moda, sí o no? Aquí me mira diciendo, vaya pregunta más extraña. ¿Pero realmente lo están o no lo están? Sí. Porque de hecho, fijaros, a mí me llamó la atención cómo una de las películas, Los Vengadores, y yo no lo he podido ver, pero es una de las películas que ha causado una sensación tremenda. No solamente en el público juvenil infantil, sino también no tan juvenil. Y de hecho, solamente dos datos. Fue la tercera película más taquillera que ha habido en la historia del cine y se recaudaron aproximadamente unos 1.500 millones de dólares, que a la paridad del euro es la misma. O sea, es tremendo el impacto, sí que está de moda, es real, es así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿alguna vez nosotros hemos soñado en ser superhéroes? A ver quién contesta ahora. Como estamos en familia, ¿no? Efraín ha dicho, estamos en familia, la gente no nos ve, pues, ¿hemos soñado o no? ¿No? Yo, por ejemplo, alguna vez he soñado volar. Ah, aquí me parece que no soy el único. Algo hay, ¿no? Algo hay de ahí, ¿no? Muy bien. Pero hoy quisiera hablaros precisamente de, no tanto de la película, ni de los héroes que aparecen en la película de los Vengadores, sino de un superhéroe muy especial. Y de hecho, no es fruto de la mitología, sino que realmente fue un caso real. No es fruto de un personaje de un cómic, como si era la película que he comentado antes, sino que realmente fue un personaje histórico en el pueblo de Israel, pero aún más, fue uno de los líderes del pueblo de Israel. Y me estoy refiriendo ni nada más ni nada menos que Sansón. Creo que los conocemos, creo que todos, ¿no? Para poder leer un poco y tener antecedentes sería muy fácil. Os invitaría a leer capítulo 13, 14, 15, 16. Y Eliseo ya me está mirando porque antes nos decía, sobre todo, que sea una reunión concreta, pensar que tenemos luego las familias. Y no lo vamos a hacer, pero sí que os invito en el capítulo 13 que al menos leamos el primer versículo y los dos últimos versículos. El resto os dejo como deberes durante este mediodía o cuando podáis. Pero dice así el texto. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hay que decir que esto era un continuo en el libro de Jueces. Y luego a continuación, versículo 24 dice así. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, es el protagonista que vamos a hablar, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y ahora fijaros a continuación lo que se nos dice. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Fijaros, ver la historia de Sansón es increíble. Es sorprendente lo que ocurre. Yo tengo la impresión que sería un guión perfecto para poderlo visualizar en una serie de televisión tipo Netflix, en la cual no solamente daría para una temporada, sino que daría para varias temporadas, y aún así nos tendría en vilo, porque empiezas a leer estos capítulos y dices, madre mía, ¿pero qué está pasando aquí, no? Es increíble porque, fijaros, podemos ver desde el ejemplo de cómo Sansón aparece celebrando su propia boda, y ver cómo de repente su suegro intenta engañarle, él se entera y no se le ocurre mejor cosa que unir 300 zorras, atarlas por el rabo y con una tea encendida escamparlas en los campos de su suegro para quemar toda su cosecha. Hay que decir que Sansón se las tomaba las cosas un poco mal y eso que le engañaran no lo llevaba muy bien. Pero no solamente esto, nos dice la Biblia a continuación, claro, como eran filisteos, que los filisteos pues, no les gustó mucho la idea. Y empezaron ya a tener una confrontación con el pueblo de Israel. De tal manera que había una situación un poco crítica. Era tan crítica que ya no era que necesitaran de un mediador, sino necesitaron a 3.000 hombres de Judá para interceder a Sansón, para que éste a su vez se dejara capturar, se dejara de alguna manera también dejarse atarse por medio de cuerdas y ser entregado a los filisteos. Nos dice el texto bíblico que claro, que una vez que esto aconteció, los filisteos pues obviamente empezaron a celebrarlo, se ríen de él, empezaban a darse cuenta que ya por fin le tenían entre las manos y el espíritu vino sobre él
y las cuerdas se cayeron como si se tratara de, prácticamente como si fuera un papel, se rompió en medio de los filisteos y cogiendo así una quijada de asno fresco, mató casi a unos 1000 filisteos en aquel momento. Increíble. Pero, tercer capítulo, y aparece de nuevo, hay un león por ahí suelto en las viñas de Timnat, un león joven, yo creo que si fuera adulto sabría con quién se metería, se metió con Sansón, quería devorarle, y nos dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedeza un cabrito. Ahí, eso es lo que quería decir. Y sin embargo, yo me planteo, yo es que ni un cabrito sería capaz de despedazar de esa manera que cuenta, cuanto menos de un león, ¿no? Y es más, nos cuenta que en otra ocasión, y eso ya parece que como que cambia un poco el colorido de sus hazañas, en otra ocasión visita al pueblo de Gaza. ¿Os acordáis? Gaza, nos suena a los palestinos, fariseos, por ahí anda la cosa, ¿no? Continúan las guerras entre palestinos e israelíes, entre filisteos y israelíes, y nos dice que Sansón vio una prostituta y decidió pasar la noche con ella. Sansón, vaya Sansón. Y nos cuenta el texto bíblico que, por supuesto, que la noticia nos hizo esperar. Los filisteos empezaron a saborear, a frotarse las manos y dijeron, ya le tenemos. ¿Y qué es lo que hicieron? Sencillamente cerraron las puertas de entrada para que Sansón no saliera del lugar y por fin apresarle. Lo que no contaron, que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón y él cuando quiso salir, cogió los dos pilares, la puerta y el cerrojo, se lo llevó a cuestas a hombro, se fue hacia un cumbre de la montaña y lo lanzó hacia afuera. No pasó mucho tiempo después que aconteció que se enamoró de otra mujer en el valle de Sorek, creo que la conocéis, Dalila. Es un personaje. Y de hecho, mirar ese texto no nos da tiempo. Habría que, solamente este capítulo que narra la relación entre Sansón y Dalila, da muchas pistas, da mucha información, que hoy no lo vamos a poderlo plantear. Pero sí que llama la atención el hecho de que Sansón, no teniendo suficientes experiencias pasadas, se enamora de Dalila. ¿Y qué es lo que ocurre? Bien, pues no entrando en muchos detalles, sí que podemos saber que los filisteos andaban detrás de poder capturar a Sansón y sabiendo el romance con Dalila, pues hablan con ella e intentan negociar. Ellos querían saber algo muy importante. Querían saber de dónde venía la fuerza de Sansón. Me imagino Sansón, como todos nos vemos y hemos visto en alguna película o en alguna diapositiva, un hombre con cierta musculatura. Y es normal, hoy en día vemos a gimnasios hombres que más que hombres parecen cosas raras ya, de tanta musculatura que hay encima, ¿no?, de ellos. Pero, sin embargo, había algo que no cuadraba, y era que su musculatura no podía explicar bien la gran fuerza que tenía Sansón. Y esos filisteos querían saber cuál era la fórmula mágica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Había una pócima? ¿Había algo que permitía que Sansón realmente tuviera tanta fuerza, aparte de su cuerpo físico? Así que lo que hicieron fue pues, estar en negociaciones con Dalila, le ofrecieron plata, y Dalila, ¿qué hizo? Pues dijo, pues bueno, pues aquí al negocio es al negocio, lo aceptó, y empezó ahí pues, a intentar persuadir con Sansón para saber cuál era el motivo de esa fuerza. Y sabemos la historia perfectamente, y sabemos que Dalila no paraba, era constantemente rogar, rogar y rogar, y empezó a decir, es que no confías en mí, es que parece que no me quieras, es que parece que no me tienes en cuenta, y así como gotera continua y constante, y dale, que llegó un momento que ya prácticamente Sansón pues, le contó realmente de dónde venía su poder, de dónde venía su fuerza. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bien, sabemos que entonces vienen los enemigos, y él piensa pues, que va a pasar lo de siempre, que el Espíritu de Dios estará sobre él y de nuevo tendrá la victoria. Y es en aquel momento cuando realmente se ve ante sus enemigos, se ve solo, maniatado y engañado. Él creía que Dios estaba ahí para defenderle en cualquier momento, en cualquier circunstancia,
aún a pesar de la vida que llevaba. Lo que él desconocía es que Dios se había apartado de él. A veces creemos que nosotros podemos jugar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, y no pasa nada. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, seguimos adelante, seguimos jugando, pisando por terrenos a veces un poco resbaladizos. Pero como lo solemos pisar varias veces, parece que hasta ese terreno es firme. Y llega un momento que no ocurre nada, hasta que pasa algo de verdad. Como le pasó a Sansón, que no sabía que el Señor le había abandonado. La figura de Sansón nos tiene que enseñar muchas cosas, pero voy a empezar por dos de ellas. En primer lugar, no es tan importante la musculatura que uno tenga. Y no me refiero solamente a nivel físico, sino no es tan importante los dones, las capacidades que tú puedas tener o puedas haber desarrollado. Y en segundo lugar, es muy importante tener en cuenta cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu Dalila que te hace caer, que te hace llevar por un terreno resbaladizo y que te permite el no poder tener una vida victoriosa. Así que yo creo que esta mañana vamos un poco alineados a lo mismo, ¿no? Hoy es el primer día, el día 1 de enero, y es un buen día para reflexionar. Para reflexionar y preguntarnos, ¿cuál es mi talón de Aquiles? ¿Cuál es mi Dalila? No tiene por qué ser un tema, en este caso era un tema sexual, pero ¿cuántas cosas pueden hacer que entorpezcan mi vida espiritual? Que de alguna manera también me recree en ciertos hábitos, o en ciertas dependencias, o en ciertas actitudes que sabemos que no corresponde a lo que Dios espera de mí como creyente. El libro de Jueces es impresionante. Es impresionante. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que empiezas a leer y es que tienes ganas de acabar. Pero lo que es impresionante es que hay dos versículos para mí que de alguna manera marcan mucho lo que implicaba, lo que acontecía en el libro de Jueces. El primero resume muy bien cuál era el contexto social de la época, cómo era el pueblo de Israel en aquel momento. Y seguramente que conocéis el texto de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en el que el escritor dice que en aquel momento no había rey en Israel y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y aquí uno puede pensar, bueno, hacía lo que le daba la gana o no, o sencillamente hacía aquello sin criterio, hacía aquello sin saber el porqué realmente, desorientados, cada uno por un lado, cada uno por un camino diferente. Y el segundo texto que me llama la atención, y en esta ocasión más directamente relacionado a la biografía de Sansón, es aquel que nos dice en Jueces capítulo 16, versículo 20, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, cuando estaban los filisteos apresando a Sansón delante de Dalila. Y a continuación nos dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Acostumbrado que el Señor siempre estaba ahí, que el Espíritu de Dios estaba y le libraba, y llega un momento que el Señor le ha abandonado. Hay dos cosas que a mí me impactan de este versículo. Por un lado es el hecho de que llega un momento que Dios dice, bueno, ¿tú quieres seguir así? ¿Es tu forma de plantearte tu vida? Adelante. No te voy a atar. El segundo tema que me llama la atención es que Dios se aparta de él y él no se da cuenta. Creo que la segunda parte es peor que la primera incluso. ¿Cómo estaría viviendo Sansón? Que fuera incapaz de darse cuenta la diferencia de saber que Dios está contigo a que Dios se ha ido y no te has dado cuenta de ello. ¿De qué manera podría estar viviendo su vida para que llegara a esa insensibilidad en cuanto a estar en la presencia de Dios? Lejos de Dios, apartado de Dios, tal vez en medio de un pueblo escogido por Dios y en medio de un contexto, no diría evangélico, en aquella época no existía, pero un contexto de pueblo de Dios. Porque hasta ahora
Todo lo que hacía en su vida parecía que le funcionaba, que le iba bien. Todo iba perfecto. Pero no sabía, y dice el texto que el Señor le había abandonado. Y ahora se ve ciego, sin fuerzas, con burlas por parte de los fariseos, perdón, por parte de los filisteos. Y hay una máxima que Sansón creo que no lo tuvo presente, y es que no es lo que tú haces, sino lo que Dios hace en ti. Sansón tenía que aprender que todas aquellas victorias que estaba llevando a cabo con una heroicidad tremenda, que era la envidia de los filisteos, no era por su fuerza física que podía tener, sino por lo que Dios estaba obrando en él. Y eso también me llega a pensar hasta qué punto podemos pensar que por nuestras capacidades, por nuestras ganas, por nuestro ímpetu, podemos hacer cosas y nos olvidamos de algo que ya el profeta Zacarías nos lo recordaba. Zacarías 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que el punto de orientación no se trata de mí, no se trata de mis capacidades, no se trata de lo que yo pueda o haya hecho con anterioridad, sino se trata de lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero el problema de aquel momento es que Sansón no era un personaje único en su forma de actuar. Hemos visto que uno de los versículos que para mí son como frases lapidarias es que en aquel momento no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estaban viviendo en un contexto que en el capítulo 13, versículo 1 ya nos dice, ¿no?, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos, y así estaba, y era un constante en todo el libro. Es decir, llegaba un momento que el pueblo de Israel vivía en un contexto de vivir en un círculo vicioso, constante, en la que siempre pasaba lo mismo y no salían de este círculo. Era de alguna forma como un bucle en la que está tan cerrado que no sales de este bucle y siempre estás viviendo lo mismo. ¿A qué me refiero? El pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues seguir a otros dioses. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios castiga al pueblo de Israel. ¿Para qué le castiga? Le castiga primero que se sientan oprimidos y luego para que aprendan una lección. Llega el pueblo de Israel, que entonces se arrepienten. ¿Y qué es lo que hacen? Claman a Dios. Una vez que claman a Dios, Dios responde. ¿Y cómo responde? Responde perdonándoles, enviándoles un libertador y dándoles de nuevo libertad. A la que tienen libertad, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel? Que viven en paz. Cuando viven en paz, ¿qué pasa? Que tienen un tiempo de progreso. Cuando vives en una situación cómoda y de progreso, ¿qué es lo que sucede? Que de nuevo te relajas. Cuando te relajas, ¿qué sucede? Que de nuevo iban en pos de los dioses. Y así era una constante. Y así era un continuo. Y el pueblo hacía lo que bien le parecía, según su criterio. Y creía que estaba bien. Y yo creo que esto me suena a mí también. Creo que algo también tenemos con respecto a esa rueda que de alguna forma nos envuelve. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos vivido un primer o un último día de fin de año en la iglesia o un primer día de año nuevo en la iglesia en la que se nos ha invitado precisamente a eso, a pensar, a reflexionar, ¿qué puedo yo, qué debo yo de cambiar en mi vida? ¿Es verdad o no es verdad? Lo hemos hecho de diferentes maneras. Yo me acuerdo antiguamente que uno se traía un reloj antiguo y sonaban las campanadas y estábamos todos en silencio, ¿no? Como ayer, por ejemplo, también sé que hubo ese tiempo de oración. Y entonces decimos, Señor, de verdad quiero cambiar. Y Señor, aquello que tú sabes que debe de cambiar mi vida, Señor, lo pongo en tus manos para que me dirijas. Y muchas veces estamos ahí, Señor, yo quiero hacer aquello que tú deseas en mí. A partir de ahora voy a dar ese paso de fe. Aunque me cueste, aunque sea algo difícil para mí. Y pasan las semanas, los meses o el año, y a veces es que no miramos hacia atrás para reconsiderar, y a veces sí. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta que aquello que dijimos que no queríamos hacer, lo seguimos haciendo, que aquello que dijimos que íbamos a hacer, no lo estamos haciendo,
Y entramos en ese bucle año tras año, dando las mismas vueltas. 10 años de creyentes, 20 años de creyente, 30 años de creyente y más, y seguimos igual. Mismo carácter, mismas actitudes, misma manera de comportarnos. ¿Estamos en bucle? ¿Estamos bien? Así estaba el pueblo de Israel, viviendo de una forma que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese contexto Dios escoge a un hombre, escoge a Sansón. Sansón era un juez. Cuando hablo de un juez no me refiero a una persona de toga, un juez como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o como el Tribunal Constitucional, ¿no? Me refiero a alguien que era un político religioso y que de alguna manera, por su carisma, por su capacidad de liderazgo, era escogido para liderar durante un periodo de tiempo en esa época de los jueces. Y Dios escoge a Sansón. Y siendo escogido por Dios, ¿para qué? Para llevar a cabo una misión especial. Pero Sansón prefirió dejar que sus impulsos, sus intereses, sus emociones gobernasen su vida. Su llamado había sido extraordinario. Si leéis el capítulo 13, os vais a dar cuenta que es algo espectacular lo que ocurre. Sin embargo, él no estaba viviendo a la altura de su llamado. Empezó bien, tal vez, pero ¿cómo continuó? ¿Y cómo acabó? ¿Cuál era su debilidad? Que siendo escogido por Dios para liderar a una nación, sucumbe a través de sus impulsos, sus intereses y sus emociones. Y como resultado llega un momento que Dios se aparta de él y no se da ni cuenta. Y no lo percibe. Sigue con su rutina, sigue con su día a día, con su forma de vivir. Cuán importante es que ahora que estamos empezando ese nuevo año, tengamos ese tiempo para pensar. No aquí en el local, que está bien, sino luego a nivel personal, en casa. Y podamos reflexionar y pensar cuál es o dónde está mi talón de Aquiles. ¿Qué es o cuál es mi Dalila? Que de alguna manera me está arrastrando. Y repito, pueden ser muchas cosas. En el caso de Sansón, su punto débil ya sabemos cuál era. Pero pueden ser, ¿cuántas grietas hay que nos pueden hacer caer? Y no las tapamos, y no las cerramos. Hay muchas conclusiones que podríamos destacar de la vida de Sansón. Solamente quiero destacar 3 de ellas, y va a ser breve. La primera es que Sansón fue llamado para un propósito, pero que no lo aprovechó. Sin duda que no lo aprovechó. Nosotros también fuimos llamados para un propósito. Y durante estos días que hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas, sabemos que tenemos que ser discípulos de Jesús. Y Él nos enseñó lo que teníamos que ser. Sal y luz en medio de una generación como la que estamos viviendo. ¿Cumplimos con nuestro propósito? ¿Somos sal? No sal marca día, perdonad si alguien es de día, o marca hacendado. Sal auténtica. ¿Somos luz? También de él aprendemos que siempre hay consecuencias ante las malas decisiones. Y en el caso de Sansón es que fue algo muy evidente en su biografía. Se juntó con mujeres filisteas y vivió la traición. Sansón fracasó en tomar decisiones y por consiguiente trajeron consecuencias funestas. Y así lo podemos ver cómo incluso finaliza sus días. ¿Os acordáis? Al final le apresan, le sacan los ojos, le llevan en la cárcel, se ríen de él, se mofan de él. Hay un momento que en el capítulo dicen, vamos a sacarle, y es el juguete del pueblo de los filisteos, riéndose a carcajada de él. Y de ser un hombre con un propósito, con un liderazgo, con una capacidad, resulta que acaba perdiendo la comunión con Dios, perdió los ojos, es decir, perdió la visión, pero además perdió la visión como líder de Israel, además perdió su dignidad como persona, siendo el hazmerreír, el juguete de los filisteos, y perdió la libertad, encarcelado.
Nuestras decisiones traen consecuencias. Y es así. Y para tomar buenas decisiones debemos estar centrados en Dios. Y para estar centrados en Dios debemos centrarnos en su palabra. Y para centrarnos en su palabra debemos de estar dispuestos a escucharla. Está bien escuchar en un culto, está bien escuchar en una predicación, pero es más importante escuchar en el día a día a nivel personal. Cuando la palabra te habla y toca en aquellas partes que tal vez son necesarias para mi vida. Podemos controlar nuestras decisiones, pero no podemos controlar las consecuencias de nuestras decisiones. El tercer aspecto que quisiera destacar es que envanecerse no es opción, ni creer que todo está en tus manos tampoco lo es. Faraón confió en su fuerza, en que el Espíritu de Dios le sacaba de todos los fregados y que tenía una fuerza increíble que era la admiración de todo un pueblo. Qué fácil es pensar que todo lo tenemos bajo control. Pero a lo mejor nos estamos olvidando que no somos competentes por nosotros mismos, que aquello que tienes, aquellas capacidades, aquellos dones, no son para engrandecerte, sino que realmente es para aquel propósito en el cual has sido llamado. Pero qué fácil es en un momento dado caer en delirios de grandeza. Verte en una posición y pensar, soy increíble. ¿Y cómo acabó Sansón? Hay un proverbio, 6:27, que dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno? En España tenemos la versión propia y decimos, quien con fuego juega, ¿qué pasa? Se quema. Es tan fácil caer en el orgullo, sentirte relevante, sentirte importante, que tú lo puedes, que tú eres el único, que tú eres el capaz. Y Sansón se creía que era realmente alguien muy importante. Y de ser el superhombre que aparece al principio, acaba siendo un juguete de Dalila. Del superhombre acaba siendo un juguete para todo el pueblo filisteo, que encima lo mencionan de una forma más específica. Una de las tentaciones que más sucumben es la autoconfianza, la autosuficiencia. Podemos aprender grandes cosas, pero cuando vamos con esa actitud, mal vamos. Fue la experiencia de Sansón. Cuanto más autosuficientes seamos, menos dependencia de Dios. Dios aparta, dice, ¿quieres? Tú mismo. Sigue y te lo encontrarás. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Tan ciego era Sansón que no sabía que Dios había apartado de él y seguía, en esta ocasión con Dalila. Claro, alguno dirá, a ver, Daniel, una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa son los creyentes. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, está dentro de la vida del creyente. Por supuesto que no estamos en las mismas condiciones que Sansón. ¿Sí? Si le preguntáramos al apóstol Pablo, nos contestaría en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo lo podemos contristar, lo podemos entristecer, hacerle doler por nuestras actitudes, porque no le dejamos, aun a pesar de lo que Él quiere actuar en nuestra vida, no le dejamos por nuestra manera de vivir. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5, y de alguna manera destaca que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, pero dejamos que Él se mueva en nosotros, o ya confiamos en que, bueno, yo musculatura poca, o sea que yo por ahí, la verdad que no sería el camino que seguiría, ¿no? Pero confiamos en nuestra capacidad, sentido común, sabiduría, inteligencia, el saber hacer. Sansón fue un hombre dotado de un don especial, que a través de aquel don que Dios le había dado, hizo librar grandes batallas al pueblo de Israel, ganar guerras y además hacer que el pueblo enemigo temiera del pueblo de Dios. Y sin embargo, él no fue consecuente con los dones que Dios le había dado. Y al final
de la historia lo sabemos. Ora, intenta hacer su última plegaria, Dios se la concede, derriba el templo en la que estaba ahí atado en medio de ser juguete del pueblo filisteo, pero muere y termina de alguna manera derrotado. La verdad es que es una historia agridulce, es triste ver cómo su vida acaba como acabó. Sí, al final mata incluso más filisteos que toda su etapa anterior, pero mal. Escogió servir en sus pasiones, la cual tuvo las consecuencias que tuvo y que fueron devastadoras para su vida personal. Hoy es nuestro primer día, 1 de enero de 2023. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso para este año? Vamos a decir al Señor que a partir de ahora vamos a hacer esto, quiero cambiar en aquello, quiero que el Señor obre en mi vida en esa situación. Para que luego, cuando pase un tiempo, aquello que dijimos, al final no lo hagamos, aquello que no queríamos hacer, lo hacemos. ¿Vamos a tomar en serio cuál es nuestro propósito? Como creyentes, como iglesia. La vida de Sansón no solamente es una figura bíblica, de la cual tiene un valor histórico, sino sin duda es una metáfora que nos enseña para poder entender, entre muchas cosas, lo importante que es reconocer que fuimos llamados para un propósito. Nos enseña para que entendamos las consecuencias de lo que es tomar decisiones debido a nuestros intereses, a nuestras emociones, a nuestras inquietudes. Y nos enseña las implicaciones al poner nuestra mirada en nuestras capacidades, en nuestra musculatura, en nuestra autosuficiencia, en nuestra autoconfianza. Y sobre todo, nos enseña a que no confiemos en nuestras dalilas, que no sé cuáles son, cada uno igual tiene ya la suya, que muy pronto está para intentar desviarnos, apartarnos y acabar derrotados como acabó Sansón. Que la historia de Sansón, siendo un gran héroe, nos ayude a reflexionar, que tal vez parte de Sansón hay en nuestras vidas, pero que es tiempo, como pueblo de Dios, 1 de enero 23, orar, tener ese encuentro con Él y decir, Señor, quiero que tú estés cerca de mí, sé que siempre estás, pero quiero yo estar cerca de ti y no apartarme. Que el Señor nos bendiga esta mañana y que tengamos también un buen día en familia. Pero vamos a terminar con una oración final. Vamos a inclinar nuestras cabezas y dar gracias a Dios. Sí, Padre, de verdad que es impresionante tener un día como hoy, no solamente por el hecho de que es el primer día de este año 2023, sino porque es ese primer día de la semana que como pueblo tuyo venimos delante de tu presencia para alabar y bendecir tu nombre, para reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, para reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios misericordioso, que hay miles de razones por las cuales estar agradecido a ti, Señor, que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, y que, Señor, a pesar de lo grande que eres, tú viniste a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos y para que nosotros también podamos formar parte de ser ese pueblo tuyo. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos grandes personajes. En esta ocasión hemos considerado a Sansón y nos ayuda, Señor, a recapacitar y a pensar. Ayúdanos, Señor, a que lo tengamos en nuestro corazón, a que pensemos una vez más, Señor, cuáles son aquellas actitudes, cuáles son aquellos hábitos, aquello que no te agrada y que realmente queramos cumplir cuál es el propósito de nuestra vida, que es servirte, ser sal y luz en medio de una generación que muchos no te buscan, pero que necesitan de esta referencia, de un pueblo tuyo que vive conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por esta mañana. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.